Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. Vamos a hablar sobre esto y también, como lo hacemos todos los lunes, quién es quién en los precios de alimentos y de energéticos, con Ricardo Sheffield, y posteriormente los videos y terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Entonces vamos con Ricardo, si les parece, o tenemos problema la hora. Ya mejor vamos al enlace. Se espera ahora, Ricardo. Los niños. Buenos días a todas y a todos ustedes. Buenos días, señor presidente, integrantes de gabinete. Todos buenos días los que nos ven a través de este medio, amigos y amigas de los medios de comunicación. En atención al gran interés que tiene por la educación esta administración, y lo ha demostrado en todas y cada una de las acciones que ha realizado, les informo que el día de hoy iniciamos el nuevo ciclo escolar 2022-2023 en la educación básica y normal, ya que en otros niveles ya había iniciado en fechas anteriores, y esto es en todo el país, tanto en escuelas públicas como escuelas privadas, donde esperamos la asistencia de más de 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 1.9 millones de docentes, directivos, personal administrativo y manual, y junto con ello también es todo esto en un aproximado de 232,000 escuelas. Asimismo, en las 396 normales del país, que también inician clases hoy, y ahí esperamos la asistencia de más de 124,000 estudiantes atendidos por 14,028 docentes. Me dirijo a los niños y a las niñas, estimados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres y padres de familia y tutores, compañeras maestras, maestros, directivos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también, y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio. El calendario escolar en este ciclo escolar 2022-2023 comprende 190 días efectivos de clase, en los que, guiados por los maestros, reforzarán sus conocimientos sin descuidar lo nuevo para que ustedes puedan construir su propio aprendizaje. Vamos a lograr este objetivo, estoy segura, teniendo cuidado y cuidándonos todos, porque recordemos que todavía el COVID no deja de estar presente, por lo tanto seguimos con algunas medidas de cuidado, como es el lavado de manos, la ventilación y el uso de cubrebocas en algunos lugares que lo requieran, así como también la participación de los padres de familia en los comités de seguridad y con los 3 órdenes de gobierno que siempre nos han apoyado en todas y cada una de las acciones que hemos realizado. Por ello, saludo a todos los que van a participar en este regreso y nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a nuestros queridos maestros. A continuación, los invito a ver los siguientes videos. Me pongo muy lista, mi mami me dice
escuela después de vivir tiempos complejos por la pandemia. El regreso a las aulas involucra la participación activa de familias, estudiantes, docentes, autoridades educativas de todo el país y la sociedad en su conjunto. Por eso se creó la Estrategia Nacional Vamos Todas y Todos por la Educación, como parte de la Declaración de Puebla 2022, que recibió el respaldo de las y los secretarios de Educación de los 32 estados del país. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho y la oportunidad de un pleno desarrollo. Por esta razón, se han diseñado diversos apoyos para fomentar un aprendizaje incluyente. Flexibilizar fechas de inscripción, las evaluaciones y la promoción de grado para quienes no han podido asistir presencialmente o acreditar sus cursos o materias. Otorgar más becas y apoyos como útiles y uniformes. Se reforzarán los conocimientos para emparejar el terreno. Este ciclo escolar arranca la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas, continuas, completas y de excelencia. Tendremos un espacio seguro y libre de riesgos para estudiar y reforzar los aprendizajes. Así que la escuela ya te espera y no queremos que te quedes fuera. Bien, dentro de la dinámica de la SEP se estableció, como lo hicimos el año pasado, la asignación de un subsecretario o un director de área de la educación pública para que asistiera a cada uno de los estados. Por un lado, para dar el inicio y banderazo al regreso a clases, como también para llevar el seguimiento de lo que acordamos en Puebla, que fue recuperar a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como para también ver cómo está el proceso en las instituciones educativas, y cada uno se hará cargo a lo largo de un tiempo de estar monitoreando cómo va el avance de ese regreso a clases de los niños que queremos que sean la mayor parte, así como lo que es los aprendizajes, ir trabajando en esos aprendizajes que por ahí lamentablemente se perdieron por causa del COVID. Ahorita vamos a tener enlazados a 3 compañeros, que es lo que es Ciudad de México, Sinaloa y Chiapas. Ok. Bien, en tanto se enlazan, vamos a continuar. Traigo una pequeña presentación de los avances que se han tenido en lo que se refiere a estos 18 meses. Yo estuve al frente todavía hasta algunas horas dentro de la educación pública, y algo que yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de platicar con el presidente, a quien quiero agradecer esa gran oportunidad, fueron 4 ejes fundamentales. El primero fueron los planes y programas de estudio que iban a determinar precisamente los contenidos de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de que se actualizara de acuerdo al contexto y a las necesidades que vive nuestra sociedad. Segundo, la dignificación del magisterio, que esa en realidad fue la primera. Al presidente le preocupaba y le ocupaba mucho el que se dignificara el papel del magisterio, y esto consistía no solamente en la cuestión del aumento salarial o en la cuestión de basificación, sino también en lo que se refería a profesionalización. Junto con ello, becas para el bienestar Benito Juárez, que algo que con esa visión que tiene nuestro presidente, observaba que muchos pequeños no seguían la escuela o la instrucción debido a falta de recurso económico, y eso más adelantito lo pudimos constatar en el sector principalmente de educación media superior, prepa, que era en ese momento lo que estaba más rezagado, y que ahí fue donde se le dio mayor apoyo en becas Benito Juárez. Y la escuela es nuestra como una gran oportunidad para las escuelas que, yo insisto, nunca habían sido visibilizadas, y que afortunadamente con este programa se está haciendo un poco o mucho de justicia para aquellas instituciones que realmente no las habían atendido o no habían sido atendidas. En lo que se refiere al primer eje, que es la dignificación del magisterio, se logró un incremento salarial de hasta el 7.5%. Esto fue gracias a lo que se nos había encomendado, un proceso de austeridad, un proceso de buen manejo de recursos, y se pudo lograr este beneficio para nuestros compañeros maestros. Plazas basificadas, ahorita llevamos 650,000 plazas basificadas, que esto asegura a los compañeros maestros ya una estabilidad en lo que se refiere a su empleo,
pero también es un acto de justicia. Muchos maestros ya tenían muchos años y no habían sido basificados. Ahorita con esto ven el logro de una justicia social, y algún maestro por ahí decía, y tiene razón, no es un premio, no es un regalo, es un acto que merecían y que afortunadamente se pudo lograr. Y que bueno, yo veo con mucha esperanza que este proceso va a seguir, porque vamos bien, pero puede todavía seguir aumentando el número de beneficiarios. Plazas asignadas también 167,000 plazas, que ya, insisto, con esto le damos certeza laboral a nuestros compañeros maestros. Lo referente a proceso de dignificación también fue el proceso de vacunación. Recordemos que fue el tercer sector que se vacunó en el proceso del COVID, de la pandemia, y fueron 2.7 millones de trabajadores de la educación que se vacunaron. Primero fueron los adultos mayores, después fue el sector salud, y nuevamente la preocupación por educación se observó cuando se decidió que se vacunaran como tercer prioridad a nuestros compañeros maestros. Viene lo de la cuestión de becas Benito Juárez. Ahorita tenemos en educación básica 3.8 millones de beneficiarios. En educación media superior, ahí es donde yo les comento que se asignó mucho a prepa, porque era lo que más preocupaba, de que había mucha deserción. Ahí es un 4.1 millones de beneficiarios, y en jóvenes escribiendo el futuro son 410,000 de beneficiarios. En el primer semestre tenemos ahorita ya asignado 44,629 millones de pesos, y ahorita sigue en proceso esa entrega de becas. Referente a la escuela es nuestra, que es otro de los programas también muy nobles, pues ahorita te ha asignado 27,000 millones de pesos con inversión total. Recordemos que al principio inició con lo que era infraestructura, ahorita ya se amplía a jornada ampliada y servicio de alimentación. Eso ya junto con los comités, que es algo que también a los padres les agradecemos mucho, que se informan los comités y ellos son los que dan seguimiento, y también son los que manejan el recurso para aplicarlo de acuerdo a las necesidades básicas de cada institución. Y tenemos ahorita 113,000 instituciones atendidas en 21 y 22. En esos 2 ciclos escolares se atendieron esas 113,000. Ahorita la meta es que para el siguiente año se atiendan 113,000, pero en un año, no en 2 años, sino en un año, y eso también es pues por el buen manejo de las finanzas que se ha dado. En planes y programas de estudio, recordemos que ahorita estamos presentando lo que son los planes en educación básica. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado, he leído. Ese es un producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado, diferentes secretarías que integran el gabinete presidencial también apoyado. Y agradezco mucho a INMujeres, agradezco a Semarnat. Tenemos Memoria Histórica, que también apoyó, un grupo de filosofía que también nos hizo favor de apoyarnos, en fin, Protección Civil. Yo aquí tardaría mucho quizás en decirles cuántos han participado, pero sí hago un reconocimiento público a todos aquellos que hicieron posible esta propuesta de lo que es el plan, y que también hay una inquietud en que ya se iba a aplicar. Ahorita no estamos en la aplicación piloto, en donde este año se va a hacer a través de 30 escuelas por estado, con la finalidad de que se da una atención y un seguimiento. Y todavía comentábamos con los secretarios de educación de los diferentes estados, se está abierto a esos algunas observaciones, algunos comentarios, porque finalmente recordemos que así como educación, salud, incluso comunicación, debemos estar abiertos a una constante transformación y un constante proceso de ajuste a lo que se establece dentro de un contexto social. Educación media superior presentó también lo que es el plan, ya que el plan ya está. Ahorita lo que esos fueron lo de la cuestión de lo que es la tira de matricular, y educación normal también hace su programa y su presentación de planes, que ahí también hago un reconocimiento muy especial a nuestros compañeros que integran las normales. Es la primera vez que participan en foros y en congresos de nuestros normalistas, y eso es importante porque lo que queremos y lo que se pretende es que se logre una transversalidad en los 3 niveles que es de educación.
Tenemos ya en puerta también el plan de INEA, de educación para adultos, porque insisto, lo que queremos es que haya una correlación entre todos los que están integrados en el sistema educativo, y creo que ha habido un buen trabajo y un buen desempeño de todos nuestros subsecretarios, nuestros directores y todos los que integran este trabajo. Aquí vemos un poco el trabajo de lo que es INEA, que es otro Instituto Nacional para la Educación para Adultos. La siguiente, por favor, que también junto con la maestra Federico, que era encargada, pues se atendieron a 779.165 personas, exámenes acreditados fueron 3.523.509 y se concluyeron su nivel educativo 614.140. Este programa es muy noble porque permite a aquellos que no terminaron por alguna situación su primaria o secundaria, a través de un proceso de certificación y un proceso de evaluación, logran obtener ese documento, y bueno, pues ha tenido muy buenos resultados. Ahorita también ya está en línea y también los invitamos a que puedan participar. Si conocen a alguna persona que tiene no concluida su educación, pues es una muy buena oportunidad para hacerlo. En el Consejo Nacional de Fomento Educativo, ahí lo tenemos con AFE, que también es una de las más nobles que sentimos que tiene el sistema educativo, y que es el que atiende a los más pobres de los más pobres. Afortunadamente se han atendido ahorita 575.300 tanto niños, adolescentes que se han sido beneficiados, con 63.525 figuras educativas, y en localidades de 36.459, y que bueno, ahí estamos fortaleciendo para que cada día se mejore a través del programa de La Escuela es Nuestra, mejoren las instalaciones, porque sí falta mucha atención en esas instituciones, y agradecemos mucho al personal que trabaja con estos pequeñitos. Un logro que ahorita tenemos es educación inicial. Recordemos que ya estaba en lo referente a lo que fue las reformas en el artículo 3º, ya se estableció ahorita como política, ya se presentó en el Diario Oficial de la Federación. Quiero decirles que fue uno de los primeros países que ha hecho esto. Ahorita viene el proceso de planeación, que también están trabajando los compañeros de educación inicial, y que bueno, ya después viene la implementación, que hay un proyecto para ello. Así como educación especial, pues también está el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. Ahí hubo un gran aumento a comparación del año anterior. Sí, estamos hablando de casi un 600% de beneficio, y eso se está trabajando para nuestros pequeñitos que tienen alguna situación de discapacidad, junto con también la Escuela es Nuestra, que va a apoyar en lo que se refiere a la infraestructura. Otro proyecto que se está trabajando es Internet para Todos. Ahorita vamos en un avance de 18,000 planteles con conexión a Internet y 21,000 escuelas más que están por conectarse. Ahí también agradecemos el apoyo que se ha dado por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por parte de nuestros compañeros que están llevando a cabo este proyecto. De conexión de teleplanteles, se hizo un diagnóstico en donde se fueron a visitar telesecundarias y telebachilleratos, y se observaba que pues estaban en lamentables situaciones. Algunos no sirve ya lo que es el monitor, o no sirve lo que es la señal, y ahorita se está en ese proceso de reconectar más de 24,000 telesecundarias y telebachilleratos, y esto beneficiaría a 1.600.000 estudiantes. Este proyecto está en proceso, ya se tiene el diagnóstico, y en próximas fechas ya se dará a conocer cómo es el avance. En lo que se refiere a educación superior, ahí hubo un aumento de matrícula a nivel nacional de un 8.2%, y la cobertura de educación superior pasó de 39% a 42.5% en 2021-2022. Esperemos que ahorita aumente y lo vamos a hacer con mucho gusto, el atender a nuestros jóvenes. Recordemos que quienes no lograron tener algún acceso en lo que es universidad, ya sea en la UNAM o en el Poli, tenemos otras opciones. Les invito a que pasen ahí a la página de CEP, y ahí podemos tener otras opciones para que nadie se quede sin también estudiar alguna carrera universitaria. Y el 20 de abril de 2021 pues se promulgó la Ley General de Educación Superior, que eso nos permitió acceder a lo que es ahorita los planes y programas como una tarea. Junto con ello, también viendo la necesidad de que no se cubría el total en lo que se refiere a la matrícula de educación superior, pues se crearon las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
Ahorita tenemos 145 universidades con más de 64,000 estudiantes, una población de 1.733 docentes y alrededor de 4,000 millones de pesos de inversión. Aquí cabe señalar que esta opción ha sido de mucho beneficio para nuestros jóvenes que por alguna causa están en alguna población alejada y que no pueden acceder a la mejor, estar en unas universidades más cercanas a la ciudad. Y ha sido un programa muy noble porque ahora que estuvimos en Colima y que tuve oportunidad de acompañar al presidente, veíamos cómo con tan poquito dinero se han hecho excelentes y muy bellos edificaciones y instalaciones, y que eso ha permitido darle mayor atención a nuestros pequeños. Ahorita es lo que se tiene. Yo quiero aprovechar, bueno, si ya está ahí el enlace, ya está el enlace de una vez y ahorita continúo. Sí, por favor. Hola, buenos días. Aquí los saludamos desde la Escuela Benito Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, padres y madres de familia, niños y niñas. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Le informamos que en la Ciudad de México entran el día de hoy a educación básica 1.2 millones de niños y niñas, más de 300,000 estudiantes de la educación media superior. Aquí queremos agradecerle porque son más de 46,000 maestros y maestras que ya tienen su base en la Ciudad de México, y también comentarle que apoyamos desde la ciudad a las becas Benito Juárez con una beca universal para niños y niñas que tienen desde preescolar a secundaria. Está conmigo Luis Humberto Fernández, la Autoridad Educativa Federal, nuestra compañera María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y desde aquí saludamos a todos los niños y niñas que entran hoy a clases en todo el país. Feliz regreso a clases. Le doy la palabra aquí a la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores. Gracias. Bueno, agradecer mucho. El día de hoy estamos como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque tuvimos el gusto el año pasado en abril de hacer un convenio entre la SEP y la Semarnat. Una de las actividades que lleva este convenio es Regresa a Clase con un árbol, que vamos a estar sembrando un árbol con esta comunidad educativa, y decirles que sembrar un árbol es un acto de amor. En este acto de amor, el plantear que cuidemos una planta, sembramos también vida, pero también cuidamos. Decirles que la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública estamos haciendo diferentes actividades lúdicas para plantear y poner en el centro lo más importante. Y lo más importante es la vida, pero también el cuidado de la vida del planeta. El agua, la flora, la fauna, el suelo. Entonces hoy haremos un acto de amor planteando que hagamos comunidad. Gracias. Pues mucho éxito. Y muchas gracias a todos y a todas. Sinaloa ya estará. Hola, buenos días. Muy buenos días, señor presidente, secretaria designada. Nos da mucho gusto saludarles desde la secundaria Campesino Obrera, desde la Tierra de los Tres Ríos, en compañía del gobernador constitucional del estado, el doctor Rubén Rocha Moya. Estamos en esta escuela en la cual, en la entidad se van a destinar al final del ciclo escolar apoyos por el 41% de las escuelas desde el programa de La Escuela es Nuestra. Y nos da mucho gusto aquí dar el banderazo de arranque para el ciclo escolar 2022-2023 en regreso presencial, y se proyecta pues una matrícula de estudiantes presencial del 99%, más del 99% para el regreso a clases. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra al gobernador que me acompaña aquí. Muchas gracias, Pamela. Buenos días, presidente. Aquí están los chavos, las chavas. Acá también enfrente tenemos muchos que madrugaron. Los saludan con mucho afecto, Le reconocen que ayer vino a Sinaloa y nos saludó y nos visitó. Muchas gracias. Hoy quiero decirle, saludo con mucho afecto a mi querida secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, mi compañera senadora. Quiero decirles que vamos a iniciar en Sinaloa ya. Igual
que en todo el país el ciclo escolar, hoy, 29 de agosto, ¿están conmigo? La secretaria de Educación, Graciela Domínguez, está conmigo la directora de la Escuela Obrero Campesina, Norma Leiva. Hay maestros, hay maestras, sobre todo alumnas y alumnos que aquí en Sinaloa, como estamos una hora más temprano, pues tuvieron que madrugar. Y yo les agradezco que lo hayan hecho, vinieron con mucho entusiasmo. Vamos a iniciar un ciclo escolar con una matrícula crecida respecto al ciclo anterior. Vamos a tener 575,000 jóvenes niñas y niños en la básica y adolescentes, que son en este caso la secundaria. Tenemos muchos adolescentes. Vamos a tener 136,000 jóvenes en la media superior y vamos a tener 129,000 en la superior. De la básica son 5,376 escuelas, de las cuales, presidente, secretaria, van a trabajar presencial, solo 43 no. Esas 43 las estamos reparando. Estamos en condiciones de entregarlas un poquito más adelante, pero vamos a abrazar con mucho entusiasmo este nuevo año que empieza con un nuevo plan de estudios. Felicito a la secretaria Delfina y a los especialistas que diseñaron el plan de estudios, este nuevo plan de estudios que comprende lenguaje, que comprende ciencia, que comprende humanismo, que comprende comunidad, que comprende sociedad, etcétera, ética, estética, artísticas, estas que se desprenden justamente de la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con criterios de interculturalidad, crítica, con criterios de exclusividad que tienen en cuenta las capacidades diferentes de los alumnos, de las alumnas, sus necesidades, sus lugares de origen, no importa de dónde vengan, cuál sea su clase social y cuáles sean sus capacidades, para que estén en una misma aula. Eso es lo que se llama inclusividad y eso es lo que incluye ahora el plan de estudios impulsado por el presidente de la República. Vamos a atender con transversalidad el tema de los temas emergentes, la perspectiva de género en la educación, la cultura en general, la cultura de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente. Vamos entonces a tener ahora una nueva orientación, una nueva visión de la educación, y esa visión la ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ha aprobado el Congreso de la Unión y los congresos locales. Enhorabuena. Les felicito a mis maestros, a mis maestras. Tenemos alrededor de 56,000 maestros y maestras en Sinaloa. Y tengo los subsecretarios, subsecretarias, directoras, directores, y vamos a atender muy bien a los maestros. Como usted lo ha indicado, presidente, vamos a capacitarlos. Es fundamental para que la reforma educativa funcione que nuestros docentes, las maestras y los maestros, se capaciten en el nuevo plan de estudios para que podamos tener buenos resultados. Enhorabuena y abrazo a todos mis alumnos, a todas mis alumnas, a las maestras y a los maestros de Sinaloa, pero también de todo México. Y un agradecimiento profundo al presidente Andrés Manuel López Obrador y un abrazo fuerte a Delfina Gómez, mi compañera. Muchas gracias, mucho éxito. Vamos con Chiapas. Hola, buen día. No se escucha, no se escucha. Bueno, Ahora bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Estamos muy contentos, alegres, iniciando las clases con las niñas, los niños, los jóvenes de la educación básica, media superior y superior. Y estamos aquí en esta escuela preparatoria número 1 de Tuxtla Gutiérrez, que también aquí ya se inició con el cuidado del medio ambiente, porque los jóvenes están sembrando los arbolitos, cuidando la naturaleza. Hoy en Chiapas inician sus clases 1,850,000 niñas, niños, jóvenes, con los más de 89,000 maestras y maestros que queremos mucho aquí en nuestro estado. Hoy estamos muy contentos porque también le agradecemos, señor presidente, este gran programa visionario que usted ha iniciado con el Internet para todas y para todos,
sin fines de lucro, que a través de la gran empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a comunicar a todas las escuelas de todos los lugares de Chiapas, también a los hospitales, a las clínicas, a las carreteras, a los centros comunitarios, en fin, va a llegar la tecnología por primera vez a nuestra entidad. Gracias por hacer posible este derecho humano, señor presidente. Y hoy le cedo la palabra a Mario Chávez, que es el representante de las escuelas normales de todo el país. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, secretaria Delfina. Estamos muy contentos también porque las 19 escuelas normales públicas del estado de Chiapas inician el ciclo escolar, así como las 265 escuelas normales en el país, una comunidad de 129,000 maestras, maestros, estudiantes y personal de apoyo. Más contentos porque estamos ante el gran consenso nacional donde maestras y maestros construyeron los planes y programas de estudio, las 18 licenciaturas que se ofrecen en las escuelas normales. Tocará ahora el gran camino donde cada comunidad, escuela normal y de acuerdo a sus necesidades educativas, construirá los planes y programas de estudio que corresponden desde la flexibilidad curricular. Entonces, todo eso nos llena de alegría, presidente. Muchas gracias. Mucho éxito. Nos vemos mañana, porque mañana vamos a andar por allá, nos toca estar por allá todavía mañana. Me dará mucho gusto saludarlos a todos. Bien, pues esta es parte de lo que es el sistema educativo. Yo insisto, hace 18 meses que llegué aquí, llegué con mucha ilusión, con mucho agradecimiento por la gran oportunidad. Y una vez que viví esta experiencia tan maravillosa, me voy todavía más agradecida. Todo este trabajo que ustedes ven, la SEP no paró como ninguna secretaría en esta administración. No paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente. Por ello quiero agradecer en primer lugar al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron no solamente conocer una parte de nuestro hermoso país, sino me dieron la oportunidad de conocer grandes zonas de nuestro país. Y lo mismo conocer Sonora con nuestros yaquis, como conocer Oaxaca en una situación tan difícil como el huracán, y en el proceso de vacunación y en las visitas a las escuelas cuando se entregaba un apoyo de la escuela es nuestra, o en el programa de becas, en fin, tantas vivencias que me permitieron vivir esta experiencia de ser secretaria que no me queda más que agradecer. Y decirles que todo esto, insisto, es gracias a un trabajo en equipo. Esto no es de una persona, esto es de un trabajo en equipo, desde los 3 órdenes de gobierno, desde los que integran las secretarías de gabinete, que siempre el presidente nos ha pedido que trabajemos de manera coordinada y de manera organizada, siempre con la intención de servir, y a cual también agradezco a todos los secretarios que integran el gabinete que nos apoyaron muchísimo, desde Marina, desde Salud, desde Guardia Nacional. Las vacunas llegaban gracias a ellos, era un trabajo en equipo y gracias a eso pues se pudieron vacunar no solamente nuestros maestros, sino ahorita también nuestros niños. También agradezco mucho al gran equipo que integró la Secretaría de Educación Pública, nuestros subsecretarios, nuestros directores, que no era necesario que la secretaria estuviera ahí al pendiente de ellos siempre hacían su trabajo, y prueba de ello es precisamente los resultados en estos planes de estudio, en estas actividades que se realizan en las instituciones. También quiero agradecer mucho a lo que es los secretarios de educación de las diferentes entidades, que en las reuniones que tuvimos de CONAEDU, tuvimos la oportunidad no solamente de comentar, sino también hubo críticas, hubo propuestas, pero siempre con el sentido de hacer algo mejor para la educación de cada estado y del país. Agradezco a nuestros sindicatos, que también fueron una parte fundamental, las diferentes representaciones sindicales. Hubo ese diálogo, hubo ese respeto en medio de las peticiones que hacían para mejorar su situación laboral de los agremiados. Siempre hubo ese respeto y hubo esa buena intención de diálogo.
Agradezco también a nuestros medios de comunicación que también hicieron posible que llegáramos a los hogares a través de ustedes. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a nuestros padres de familia que tuvieron la confianza y que tuvieron esa participación a través de los comités, a través de los tequios, cuando iban a hacer arreglar y a dar limpieza a las instituciones, y también cuando llegábamos siempre nos recibían con un abrazo, con una sonrisa, con un taquito. Tuvimos muy buena recepción de todos los padres de familia y la comunidad escolar, pero muy en especial quiero agradecer a nuestros maestros frente al grupo. Ellos son, lo he dicho siempre, son quienes hacen el trabajo más importante, que es cuidar y que es educar y que es orientar y atender a ese tesoro tan preciado que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por ello, no me resta de más que decirles muchas gracias, me voy muy contenta. Hay muchas cosas por hacer, claro que sí, porque aquí esta administración no para. Yo veo que nuestro presidente nos pide cada vez más y mejores resultados. Y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y yo, a nombre de pues ahora sí que de mi familia y de mis amigos y de mis compañeros, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como unos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esa gran oportunidad. Y también le deseo, y sé que le va a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Muchas gracias, de verdad, yo sé que ya estamos trabajando, ya desde que tuvo la indicación, ya estamos trabajando, la veo también con muchos deseos de trabajar y de hacerlo lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. De verdad, muchas gracias y estoy a tus órdenes, lo que podamos apoyar, estamos para servirte, maestra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, papás y mamás, ahorita apurados con el regreso a clase, todos atentos, pero también entusiasmados porque se contagia uno de alegría con los eventos de carácter escolar con niñas, niños y jóvenes. Vamos a ver quién es quién en los precios de los combustibles. Si hacemos el corte el 25 de agosto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, $89 con 45 centavos de dólar. El promedio de la gasolina regular la semana pasada, 22 pesos con 9 centavos. Esta semana tendrá este combustible un incentivo fiscal del 95.4%. Verán que subió el incentivo fiscal con relación a la semana pasada porque hubo un ligero aumento en el costo del petróleo. Sigue errático el mercado, pero afortunadamente sigue con una tendencia a la baja. 24 pesos con 7 centavos el litro de la gasolina premium, con un incentivo fiscal esta semana de 81.4% y 23.45% el promedio del litro de diésel la semana pasada, con un incentivo fiscal del 100% en esta semana que está transcurriendo. Las tres marcas que dieron más cara, las careras de la semana pasada, fue Redco, Chevron y Oxogas. Y las más económicas fue ExxonMobil, G500 y Orsan. Vamos a ver ahora en la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto lo encontramos en una gasolinera Móvil, que normalmente dan barato, pero en Apodaca, Nuevo León, se pasó de rosca con un precio al público de 23 pesos 69 centavos, y pueden ver por qué.
porque su margen fue de 4 pesos con 24 centavos. Esto sí, la verdad hace rato que no veíamos una gasolinera que se pasara así de rosca. Y véanlo, esos más de 4 pesos, compárenlos con los 28 centavos de margen de franquicia Pemex en Lerdo, Durango, que por tanto tiene un precio al público de 21 pesos con 85 centavos. Vamos ahora a la Premium. El precio más alto con el margen más alto fue BP en Benito Juárez, Quintana Roo, allá en Cancún, 25 pesos con 45 centavos el litro precio al público, 3 pesos 38 centavos de margen, y la más económica con el menor margen de 15 centavos el margen en Veracruz, franquicia Pemex, un precio al público de 22 pesos con 25 centavos. Para el diésel, Cargogas en Torreón, Coahuila, con un precio de 24 pesos 99 centavos por litro y un margen de 2.83, es la opción más cara, y la más económica con un margen de 15 centavos es también de franquicia Pemex, que en esta ocasión las más económicas fue franquicia Pemex en todo el país. En La Paz, Baja California, un precio al público de 23 pesos con 15 centavos, un margen de 15 centavos. Recibimos a través de la app de Litro por Litro 274 quejas o denuncias, 281 verificaciones o visitas realizamos, 11 gasolineras no se dejaron verificar, igual que la semana pasada. Vamos a poner orden con el apoyo de la CRE, de la ASEA y de la Guardia Nacional en próxima fecha para verificar las ya poquito más de 30 gasolineras que no se han dejado verificar a lo largo del mes que transcurre. Y vamos también a ver, ya sin el margen, cuál es el precio de referencia para saber qué es lo barato y qué es lo caro. La más barata para regular, 20 pesos con 24 centavos en Toluca, en el Estado de México, 20 pesos con 39 centavos en Tampico, Tamaulipas, esto es de Soriana y de Valero, mientras que las más caras es Carvel en Namiquipa, Chihuahua, 24 pesos con 40 centavos y 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Teleoloapan, Guerrero. Las más baratas para la Premium, 21 pesos con 89 centavos en Altamira, Tamaulipas, de franquicia Pemex, y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Y ahora la más cara es de Shell en Naucalpan, Estado de México, 26 pesos con 89 centavos. Yo creo que aquí vale la pena ver que hay gasolineras, muy pocas por cierto, de manera aislada, que no tiene que ver tanto con la marca, sino con el dueño de la estación de servicio. Fíjense, el precio más caro para este combustible es de 24 pesos 61, perdón, de 25 pesos con 16 centavos, es la primer tabla. 25 pesos con 16 centavos, la más cara en promedio en el país para la gasolina Premium. Y estos están más de un peso arriba, 26 pesos 89 centavos. No quiere decir que hay muy pocas gasolineras que están a ese nivel de precio tan alto, como también esta de franquicia Pemex, como decía, no tiene que ver la marca, 26 pesos con 20 centavos en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. Esto nos da un referente para saber dónde nos conviene cargar combustible. Y el diésel, 22 pesos con 15 centavos la móvil, en General Pánfilo Natera, Zacatecas, 22 pesos con 34 centavos también de la móvil en Puebla. Puebla en General Móvil da buenos precios. La más cara, 26 pesos con 15 centavos de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa, y 26 pesos en Telmeme, Villa de Morelos. Y seguimos revisando también el tema de servicios sanitarios, pero para que vean esta información, sí es útil para decidir dónde cargar y ahorrar mucho dinero a lo largo de la semana, y lo pueden ver diariamente en la app de Litro por Litro. Vamos ahora al gas LP con corte 24 de agosto. El precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 25 pesos con 3 centavos, mientras que ese mismo día el promedio en todo el país
de las 220 regiones ahora fue de 23 pesos con 17 centavos. Sigue estando el precio nacional por abajo del internacional en casi 2 pesos. Y ese mismo día, 13 pesos con 36 centavos por litro para tanque estacionario, mientras que el promedio nacional fue de 12 pesos con 50 centavos. Y encontramos ejemplos por abajo del precio máximo todavía en San Luis Potosí, en Jalisco, en Tamaulipas, en Coahuila, en Oaxaca, en Morelos, en el Estado de México y en Michoacán. Ahora muchos estados para tanque estacionario por abajo del precio máximo. Qué bueno. Gasificadora del Golfo en San Luis Potosí. San Luis Potosí es un ejemplo de ello, con un precio al público de 12 pesos 65 centavos, cuando el precio máximo fue de 13 pesos 86 centavos, más de un peso por abajo del precio máximo. Y para cilindros de gas, distribuidora del gas del Cañón en Bolaños, Jalisco, con un precio al público de 24 pesos 35 centavos por kilo. Esto es para cilindros de gas, cuando el precio máximo fue de 26 pesos 47 centavos, más de 2 pesos por abajo por kilo en el caso de este lugar. Pero también hay establecimientos en Veracruz, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Jalisco, en Oaxaca, en Yucatán y en el Estado de México que presentaron precios por abajo del precio máximo. Tuvimos 802 visitas o verificaciones, todos respetando el precio máximo, varios por abajo de ese precio máximo, como ya vimos, y inmovilizamos 3 vehículos, un aparato de medición y 2 básculas. Fue realmente poco en esta semana, bien portados los gaseros en esta semana. Vamos a ver ahora quién es quién en los productos de primera necesidad, que por cierto, aprovechando, ha sido un gran regreso a clases también en el tema de ventas y de recuperación económica. Se estima que las ventas en este mes que ya está por cerrar habrán sido por arriba de los 90,000 millones de pesos en calzado, en uniformes y en útiles escolares. Muy importante para la economía de nuestro país este regreso a clases. Son números incluso poquito superiores a los del 2019, entonces estamos regresando a los niveles del 2019, pero en mejores condiciones. Vemos muchísimo más producto, más calzado, más ropa, más útiles escolares hechos en México. Muy poco chino, cuando en 2019 había una gran cantidad de productos chinos. Qué bueno que se pusieron la pila en el comercio y en la industria nacional con este regreso a clases. También tuvimos muchas ferias del regreso a clases con el apoyo de municipios, alcaldías en todo el país, con muy buenos resultados, y con el trabajo en equipo de la Canaco y con Canaco, que nos apoyaron muchísimo. Vamos ahora a ver los precios de la canasta básica de estos 24 productos. Vemos en la rayita negra que lamentablemente, igual que en el resto del mundo, sigue una presión inflacionaria, los precios ligeramente a la alta en estos últimos días. Afortunadamente los 24 de la canasta básica, sobre todo en los precios bajos de la canasta básica, continúan bajando, y lo vamos a ver región por región. En esta semana que concluyó, en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Express, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Este paquete estuvo en 1,116 pesos con 50 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Cuernavaca, Morelos. Fue de Fresco La Comer en 964 pesos con 30 centavos. Y vamos a la región centro-norte, en donde el precio más alto lo encontramos en Walmart de Guadalajara, Jalisco, en 1,155 pesos con 10 centavos. Y a la vueltecita de ahí, el más económico de Mega Soriana en Zapopan, Jalisco, en 939 pesos con 60 centavos. Una diferencia de casi 200 pesos entre uno
y el otro. Vamos ahora a la zona norte, en donde Central de Abastos de Monterrey, que siguen dando muy caro, ojalá vuelvan a ser los más económicos de la zona, porque la Central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, tuvo este paquete en 1,113 pesos con 30 centavos, mientras que Merco Arramberry, que también está ahí mismo en Monterrey, lo tuvo en 916 pesos con 76 centavos, para que vean que sí se puede dar barato. Y Walmart fue la opción más cara en la zona sur-sureste, esto en Boca del Río, Veracruz, con un precio de 1,120 pesos con 90 centavos, mientras que Bodega Aurrerá en Centro Tabasco fue la opción más económica con 973 centavos. En útiles escolares y en despensa, si le buscamos, podemos encontrar productos de buena calidad y a muy buen precio en todo México. Muchas gracias. A los videos, vamos a los videos. Sí. Tren Maya, reporte de avances, 29 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, avanza el tendido de la nueva vía para el Tren Maya, con maquinaria y personal especializados. En Tenosique, continúa la construcción de obras de drenaje transversal para evitar encharcamientos o inundaciones en la vía. En el tramo 2, en el entronque de Jool, Etzna y Tixmucuy, en Campeche, siguen los trabajos de compactación y estabilización del terreno, donde se construirán la estación Etzna y la base de montaje de rieles. A Etzna llegó una locomotora de origen alemán para facilitar el traslado de balasto, rieles y durmientes que se instalarán en la zona. En Geselchacán, a la altura de Pomuch, continúa la construcción de pasos generales, que son obras complementarias para la conectividad de la población. En el tramo 3, cerca de Poxilá, municipio de Humán, Yucatán, sigue la canalización ferroviaria para brindar energía eléctrica e internet a lo largo del trazo del tren. En las inmediaciones del municipio de Tecó, avanza el habilitado de acero y armado de estribo para levantar un puente por donde cruzará el Tren Maya a su paso por el lugar. En el tramo 4, sigue la conformación de la vía que recorrerá el tren a un costado de la autopista Mérida-Cancún. Para ello, en el municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colocado de durmientes y riel sobre la primera capa de balasto. En ese punto ya se han instalado cerca de 20 kilómetros de durmientes, de los cuales más de 5 kilómetros ya cuentan con riel. En el tramo 5 Sur, continúan los trabajos sobre el trazo para el inicio de terracerías. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Continúan los trabajos para la producción de vegetación halófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del Lago de Texcoco. En el jardín central se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285.000 metros cuadrados de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha, se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Muy bien. Pues vamos los 4 y 3. Ya.
Mañana no, patrón. Muy buenos días, presidente, secretarias, don Ricardo, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Y orgullosamente como exnormalista, hoy puedo decir también que muchas de las críticas al plan de estudios, a la estrategia de educación, viene de la mala sangre o de la ignorancia de muchos que desde los medios de comunicación están criticando. Yo le pregunto, presidente, ¿qué tan importante debe de ser en el plan educativo y en el papel de los profesores en formación como normalistas o ya en funciones la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra el clasismo? Usted la semana pasada hacía referencia a declaraciones de Guillermo Sheridan del clan Krause por algo que publicó un compañero de Sin Censura, Ricardo Sevilla, y que después retuiteó el Monero Hernández. Pero pareciera que se han radicalizado las voces. En los espacios, por ejemplo, de Carlos Alarraqui, una señora que es muy mal ser humano, habla de flojonazos, que somos un país de flojonazos. No lo dijo con esas palabras, las voy a evitar aquí. Y haciendo referencia a que muchas personas extienden la mano para recibir los programas sociales que usted a través de su gobierno ofrece. Quiero escuchar su opinión, presidente, si me permite, para que lo escuchen padres de familia y niños que tal vez están al pendiente, y que se retome en las escuelas esta lucha contra la discriminación, contra el racismo y contra el clasismo, porque cada vez son voces públicas las que se pronuncian contra ese pueblo que está abajo, el México profundo. Ahora fue este fin de semana una actriz de telenovelas, pero hemos escuchado y visto a legisladores y legisladoras. Presidente, si me permite pedir su reflexión sobre esto que le estoy planteando en el marco de esto que acaba de presentar la maestra Delfina Gómez. Bueno, es muy importante que se entienda que siempre el invasor, el que domina, el que se impone por la fuerza, niega la cultura del dominado para poder justificar el abuso, el sometimiento, la represión, la explotación, el esclavismo. Pues hay que negar al oprimido, negarlo por completo. Y eso fue lo que sucedió a partir de la invasión española hace 500 años, 500 años, 5 siglos. Desconocer por completo la cultura de los pueblos prehispánicos. Eran, según los europeos, pueblos salvajes que sacrificaban seres humanos, violentos, dominadores, con religiones que adoraban ídolos, que eran parte de prácticas demoníacas. Se llegó a decir de que en América existía el diablo y que toda la acción de colonización, de evangelización, era para rescatarnos, para civilizarnos. Esa palabra, ese término, ese concepto se usó muchísimo. Y establecer una religión. Eso se impuso. Hay quienes sostienen de manera muy sintética de que esa invasión se impuso con la espada y con la cruz. Y durante mucho tiempo, pues se vivió una situación de opresión, de esclavitud y de racismo, al grado que muchos, por esta actitud racista, discriminatoria, llegaron a negar sus orígenes, su identidad. Este racismo ha existido siempre, nada más que permanecía en los últimos tiempos soterrado. Cuando se da este proceso de transformación, empieza a emerger y hay todas las expresiones que conocemos. Pero al mismo tiempo, los pueblos originarios y la sociedad en general en nuestro país ha venido fortaleciendo las tradiciones, las costumbres, las lenguas, las culturas. Se ha venido conociendo de que antes de la llegada de los europeos habían civilizaciones, culturas muy importantes que tuvieron esplendor en la arquitectura, en el arte, en la astronomía, en muchas ciencias. Imagínense que hay sitios arqueológicos, ciudades bellísimas en lo
cultural, en lo artístico, pero no solo eso, sino con servicios urbanos. Por ejemplo, si se va a Palenque, se advierte de que cuando construyen esa gran ciudad, desvían el río y lo pasan por el centro de la ciudad. Grandes conocedores de la hidráulica. Imagínense el sistema de Chinampas, que es prehispánico. Cómo mantienen la humedad en el suelo y al mismo tiempo la fertilidad. El sistema de producción en Chinampas, eso es prehispánico. Y muchísimas cosas, muchos aportes de la cultura prehispánica. En el arte, hace unos días, a ver si tenemos por ahí uno de los murales de Calakmul, creo que sí, como del 300 antes de Cristo, si no es que más. Sí, creo que antes, pero si no, Diego Prieto nos actualiza. Pero estamos hablando de, si fuesen el 300, de 2300 años. Estaríamos hablando de 1800 años antes de la llegada de los españoles. Esto que van a ver. Entonces, no hay ninguna razón para que alguien se sienta superior y que exista este racismo. En el caso de la discriminación a la población indígena. Miren esto, nada más el hecho de que tengan 2300 años y que estén sin restaurarse en ese estado, díganme si no es cultura. Nada más los materiales. Pasa el de la mujer con el vestido transparente, que es una obra de arte de lo más exquisito, de lo más bello. Presidente, mientras te encuentran la imagen, ¿qué papel se tiene que jugar? Entonces, ¿qué le recomendaría yo a esta señora? Pues que lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez, miras, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México, y no actuar así. Y lo otro, pues no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior. Entonces, eso es, pero esto existe desde hace mucho tiempo y era peor. Antes, todavía hace 70 años, habían indígenas que eran usados como animales de carga, o sea, con un mecapal y una silla en Chiapas para cargar a caciques, a ladinos, de estos que se creen superiores. Nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo, de mucha humillación. Es que la esclavitud en México, lo hemos dicho, se abolió hace apenas 100 años, un poco más, en 1914. Por eso fue importante la Revolución Mexicana, porque Hidalgo, en el movimiento de independencia, proclama la abolición de la esclavitud, pero se queda en proclama. En la realidad, continúa con la independencia política y durante todo el siglo XIX prácticamente la esclavitud en la modalidad de peones acasillados en haciendas. Pero el peón estaba endeudado de por vida y le pertenecía al amo. Hasta para casarse tenían que pedirle permiso al amo. Por eso fue la revolución también. Fue un levantamiento, la rebeldía de los peones. Y pues eso hace relativamente poco que sucedió. Y hablábamos de cuando se empiezan a expedir por estado las leyes de la abolición del peonaje, 1914, 1915, con Venustiano Carranza. Llegaban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones: ya son libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Y ahí estaban, en esas haciendas, enterrados sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente actuara en libertad. Entonces son procesos. Esto que estamos hablando de Chiapas, aún con la ley que deja abolido el peonaje en Chiapas en 1914, y existe la ley, como existe en Tabasco, como existe en Zacatecas, como existe en todos los estados. Aún 50 años después hay estos indígenas que cargaban a caciques y a quienes les pagaban o eran sus amos. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? 50, 70 años. Entonces, esa mentalidad, o sea, porque es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar
si tú eres un naco. Yo no, si no soy de sangre azul, ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado y además estudié en el extranjero. Y eso me permite poder decir que soy más que tú, porque es como un título nobiliario. Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo. Soy de la sociedad, soy famoso y puedo maltratar a cualquiera. Nosotros pensamos que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo, contra el clasismo. Y lo más importante es que está aflorando, porque lo más difícil siempre es la simulación. Es lo mismo que la prensa. ¿Cuánto daño causaron los medios supuestamente independientes? Más daño que los decididamente oficiales o defensores abiertos del régimen, porque el que supuestamente es independiente engaña más porque se piensa de que es profesional, de que es objetivo, de que no toma partido. Nada. Entonces todo esto pues, es lo que está saliendo. Ahora, hay un documental sobre Loret de Mola, sobre el caso Cáceres Vallarta. Sí, pero pues no es nada más Loret, es todo el régimen. Yo por eso digo, no es uno, son millones. Claro, hay los que destacan o son, vamos a decir, los más famosos. Pero ese pensamiento de triunfar a toda costa, sin escrúpulos de ninguna índole, eso todavía desgraciadamente prevalece. O de los que están a favor de la tortura, claro que hay muchos en México. Es un pensamiento conservador que existe. Y lo que opina la señora a la que hiciste referencia, de que los mexicanos son flojos. Millones de gentes Que le pregunten a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Así. Yo desde luego que eso no es cierto. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues este año yo creo que se va a llegar a 60,000 millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes. Y aquí, pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Este es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Pero es un proceso de concientización que tiene que continuar para que ese racismo, ese clasismo, era lo que pasaba también con la corrupción. Se veía como algo normal. Es más, se aplaudía al corrupto. Se le consideraba una gente hábil, astuta, inteligente. Y era pues como algo normal. Arriba, en el pueblo no, el pueblo siempre actuando con honestidad, con rectitud, pero ya ahora ya no. Ahora ser corrupto es ser mal visto, el racista mal visto, el clasista mal visto, el que discrimina mal visto, que insulta, humilla mal visto. Ya ni en los restaurantes más lujosos se trata mal a meseros, a los chefs, ¿no? Hay más respeto con los choferes, ¿no? Antes, por ese clasismo, por sentirse superior, tenían que humillar al trabajador para sentirse ellos importantes, con poder, y gritar a las trabajadoras domésticas. En el caso de los choferes, abrirle la puerta del carro y sentarlos atrás. Ya no se ve eso mucho, ahora es distinto y va cambiando y tiene que seguir cambiando, pero pues son procesos y qué bien que pues ahora con los nuevos contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que se tenga una educación científica pero humanista. Y yo agradezco mucho, pues aprovechando el apoyo de la maestra que nos ayudó mucho. Se hicieron varias cosas, pero hay 4 que son centrales y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez, que es también otra maestra. Primero, tener una muy buena relación con maestras y maestros. Ahí está la clave. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra, el maestro, en el aula. Antes se decía, para enseñar
y aprender. Solo se requiere un maestro dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender. Eso es. ¿En dónde? Hasta debajo de un árbol. Pero eso es esencial. Entonces, si no se cuenta con maestras, con maestros que con entusiasmo se dedican al noble oficio del magisterio, pues no se avanza. Y antes, pues en vez de exaltar la labor magisterial, que es como un apostolado, se les degradaba, se les humillaba. Eso ya no. Independientemente de los aumentos salariales o de las prestaciones, es el lugar que deben de tener nuestras maestras, nuestros maestros. Todos los que estamos aquí nos acordamos de nuestras maestras, de nuestros maestros y de lo que nos aportaron, de lo que nos dieron, todos. Es una gran experiencia de vida. Entonces, ¿cómo es que estos tecnócratas irresponsables, corruptos, de repente deciden llevar a cabo una supuesta reforma educativa sin tomar en cuenta la opinión de las maestras, de los maestros, y maltratándolos, acusándolos de flojos? Lo mismo, de que no trabajaban. Ya lo he dicho en otras ocasiones, fue tanta la campaña porque tenía el propósito de privatizar la educación. Eso es lo que estaba en el fondo, que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, porque es un proceso que viene de tiempo atrás. Acuérdense que con Salinas se modificó el artículo 3 de la Constitución, siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, para que la educación gratuita se limitara a lo básico y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Acuérdense cómo hubo hasta un movimiento en la UNAM que querían cobrar cuotas. No quiero hablar de los que estaban de rectores entonces. Bueno, eso era lo que querían imponer. Por eso los exámenes de admisión, los rechazados, para darle espacio a las escuelas privadas. Y claro, crecieron mucho en el periodo neoliberal las escuelas privadas. Creció la matrícula, pero llegó a un límite, porque en un país con tanta pobreza, pues la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada. Y yo siempre voy a estar diciendo de que no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y ahí viene la diferencia. Es considerar que la educación es un privilegio o considerar que la educación es un derecho. Ese es un problema de fondo. Entonces, nosotros hemos procurado darle una atención especial a maestras, maestros y fortalecer la educación pública. Lo segundo, los contenidos educativos. Esa es una realidad nueva y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance y esté comprobado científicamente, y todo aquello que nos haga cada vez más humanos, más fraternos. Entonces, por eso, lo de los contenidos educativos. Lo tercero, las escuelas, aunque decía yo de que se puede dar clases debajo de un árbol, pues sí, pero es mejor tener un aula en buen estado. Y por eso el programa La Escuela es Nuestra. Y se resolvió muy bien, porque habían presupuestos en el tiempo de la corrupción, no hace mucho, que decían pizarrones electrónicos y se robaban el dinero. Bebederos en las escuelas para que haya agua. Se robaban el dinero porque pasaba el presupuesto por varios filtros y se iba quedando. Ya no llegaba nada. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y no llegaba. Ahora es directo el presupuesto a la sociedad de padres, de madres de familia. Ellos reciben el dinero y ellos deciden en asamblea qué hacer con ese recurso. Y ya estamos llegando a más del 60% de todas las escuelas de educación básica del país. Y antes de que termine el gobierno va a ser 100% presupuesto para todas las escuelas públicas, de modo que estén las escuelas en buen estado. Y lo otro, punto 4, las becas. Muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, pudieron estudiar hasta de más edad de nuestra generación, porque vivían en casas de estudiantes, ¿no? Casas de estudiantes. En cada estado había una casa, aquí en la ciudad. Y becas. Y fíjense
ahora informando desde Chiapas el director de las normales rurales. El gusto que me da, porque en el plan privatizador de la educación querían desaparecer las normales, como desaparecieron el MESHE, como desaparecieron todas las normales que pudieron. ¿A dónde podía estudiar un hijo de campesino, de una familia pobre? En una normal, en Chapingo. Entonces, cuidar estas escuelas es garantizarle a muchos el derecho a la educación. Entonces, las becas son para eso. El que todos los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas del país tengan beca es importantísimo. Esa es la edad de mayor deserción escolar, la más difícil, que tiene que ver con la adolescencia. Y ahí es donde necesitamos lograr que se queden estudiando con esfuerzo, con sacrificio y con estos pequeños apoyos para que no haya deserción y también para alejarlos de los vicios y que no sean enganchados por la delincuencia. Entonces, la maestra cumplió con todo esto. Claro, la SEP tiene, no sé, 200 programas. Yo estoy hablando de 4, maestras y maestros, contenidos educativos. La escuela es nuestra y becas. Eso es. Ya que señala algunas normales, nada más la admiración para el Quinto Sonora y Navojoa Sonora, normal rural y normal en ciudad, respectivamente. Y porque la voz del pueblo, usted ha dicho que es lo más importante. Solo de mi parte, para cerrar en tema educativo, me acaba de enviar un tuit el maestro Felipe Concha, dice: aprovechando la intervención de la secretaria de Educación Pública, en mi plantel hay docentes en el Cebetis 80 que no han sido basificados y a otros les dan contratos de 5 meses y medio. Le encargo, si se puede, maestra. Y ya que mencionaba el documental, presidente, para cerrar, de Florence Cassé e Israel Vallarta, ¿qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que en tiempos de Calderón el que mandaba no era Felipe Calderón, sino Genaro García Luna? Que ya vio el documental, hizo usted mención acerca de él. ¿Nos puede dar su opinión acerca de esta colusión entre medios de comunicación para los montajes? Ya, usted ha mencionado estos casos una y otra vez, pero creo que hoy queda sobre la mesa lo que había y que esperemos que nunca regrese, presidente. Sí, yo creo que ya se había dicho antes, ¿no? Y en México no es algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí. Tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo. Era el hombre fuerte, dije brazo derecho. Y pues lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura. Porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura. Ahí debió aclarar el documental, o en el guión del documental, nada más que ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptarlo. Por eso digo, no somos iguales. Sí, porque eso se terminó. Y lo que dicen es de que los torturados todavía no salen, van a salir. Y dicen algo que es cierto, que no han podido 2 secretarios de gobernación sacar, 2 secretarios de gobernación ya del gobierno nuestro, sacar a quienes están ahí, y está demostrado que fueron torturados. Y es cierto, porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Y además también no hay entusiasmo, no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de fortalecer con ese deseo, ese afán de justicia. ¿A qué funcionarios? Hay todavía mucho burocratismo. ¿A qué funcionarios se refiere, presidente? En general, es parte de la decadencia. Entonces quedaron las prácticas estas de que falta el oficio del juez, ¿sí? Y no se ha estudiado bien el expediente. Hoy decía yo en la mañana, y estimo muchísimo al presidente de la Suprema Corte, porque además
no es un asunto personal, es que lo considero un hombre íntegro. Y fue a una visita a unos reclusorios, y fue como hace un mes aproximadamente, ¿no? O 15 días, o cuánto tiempo. El ministro. Poco más. Sí, y eso es. Y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera. No ha salido. Estamos hablando del presidente de la Corte. A mí me pasa, porque son resistencias, ponen los procedimientos legales por encima de la justicia. Se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Son de lo más cuadrado que puede haber. Pero eso lleva tiempo. Hoy tratamos ese tema y le estoy dando el encargo a Rosa Isela Rodríguez. Lo que quiero es que ella se dedique, tiene otras tareas, pero esta en especial, que se dedique a reparar daños, a que los que están injustamente en la cárcel, que son inocentes, los liberen de inmediato, y que sí va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia y Rosa Isela sabe hacerlo, vamos a avanzar mucho. Y esto no es un asunto de oficinas, de subsecretarías, de secretarías, de estructura, de aparato burocrático. Es un asunto de voluntad, de decisión, de hacer justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? A ver, hablamos con el juez, nos pidió un oficio, ya se le entregó el oficio, pero todavía no lo ha visto. Y ya son las 3 de la tarde, ya no está. Ya es viernes, el sábado y el domingo no. No, el sábado y el domingo que se aguante ayer que está en la cárcel, aunque sea inocente. Sábado y domingo no hay justicia. Es como lo que pasa con los centros de salud, los hospitales. No te enfermes sábado y domingo porque no hay médico. Aguántate y te enfermas el lunes o el martes. Entonces, así va pasando. A mí me toca lo mismo. Hace falta que se apruebe el presupuesto para el rescate de los mineros de Sabina. Hay que hacer la solicitud, hay que llevar a cabo el registro de cartera en Hacienda, hay que esperar que esté el oficio de autorización, hay que llevar a cabo una licitación o una convocatoria a 3 empresas, y ya se fueron 2-3 meses en eso. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hace falta, entonces reúnanse, no salgan todos los que tienen que ver, y hoy mismo, mañana, a trabajar para el rescate de los mineros. Pero si no se hace así, no se avanza. Hablando de voluntad, presidente, ¿usted cree que en el caso de los Vallarta, ya para cerrar de mi parte, deba la Fiscalía General de la República desistirse? Tengo entendido que sería la vía más rápida para acabar con esta pesadilla y hacer justicia. Eso es lo que tiene que hacer Rosa Isela. Y si ya hay elementos suficientes, pedir a la Fiscalía que se desista. Y si hay forma, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Ese es un procedimiento. Eso en 24 horas se resuelve, pero se va dejando y va transcurriendo el tiempo. Yo sí quiero que a partir de este documental se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia. Era tremendo, todos estos montajes. Además, el acompañar todo esto con tortura. Y fíjense, dice Loret, me platican, o lo leí, de que, pues sí supo de que estaban torturando a Vallarta. O sea, lo acepta. Y la justificación es que la sociedad estaba muy molesta por la ola de secuestros que habían, y que como habían tantos secuestros, pues había permiso para torturar. Tremendo. Pero eso es parte del pensamiento conservador. No es nada más Loret, es el que dice los derechos humanos para los humanos derechos. Y todos esos dichos. O sea, porque decimos uno, ¿no? Agarramos a uno de los que se exhiben más que Loret, que Alarraqui, que son más extravagantes. Ferriz, Chumel. No. Esos son, vamos a decir, las figuras, ¿no?, más representativas de todo un movimiento conservador fuerte, muy fuerte, de mucha gente. Por eso hay que seguir tratando estos temas, porque los jóvenes necesitan tener otra información. Y siempre digo, hasta los hijos de esos conservadores, reaccionarios, retrógradas, deben de tener otra información, porque pueden llegar a pensar distinto. Siempre hablo de
el ejemplo de Simón Bolívar, hijo de hacendado. Madero, hombre bueno, encarnaba la bondad, el amor, hijo de hacendado. Su formación, que Bolívar fue bien formado por su maestro. Y Madero tenía formación, estudió en Francia y estudió en la Universidad de Berkeley. Y era un hombre muy humano, bondadoso. Cuando los trabajadores textileros de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, son despedidos por pedir mejores condiciones laborales y hacer huelgas y se quedan sin trabajo, él le ofrece, antes de ser el dirigente del movimiento antirreeleccionista, antes les ofrece trabajo en su hacienda de San Pedro de las Colonias, y el trato a sus trabajadores era distinto. Les daba oportunidad de estudio, los cuidaba, los curaba. Entonces puede ser una familia muy reaccionaria, o de papá muy reaccionario, o de mamá también, para que haya igualdad de género. Y los hijos salen distintos porque tienen información. Muy bien, vamos. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde el portal en Querétaro esahoraam.com. Señor presidente, ahora que en Quintana Roo el 25 de septiembre va a haber cambio de gobernador a una gobernadora, históricamente la primera mujer, Mara Lezama, para ser gobernadora, obviamente pues también a nivel federal para la presidencia de la República pues se perfila una mujer también. ¿Qué opina que en este caso, Claudia Sheinbaum, que puede ser la única mujer que se pueda perfilar para ser la próxima presidenta de México, pudiera llegar a ser la presidenta? ¿Qué opina al respecto, presidente? No, pues todos tienen derecho, todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres, y puede ser una mujer, puede ser un hombre. Eso lo van a decidir en su momento los mexicanos, y hay mujeres y hay hombres. Ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio, ya se sabe quiénes son, ya no hay tapados, y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo. Y el que esté mejor visto por el pueblo, a ese voy a apoyar, hombre o mujer. Y también apoyarlo, nada más decir, voy a votar por él, voy a votar por ella o por él. Nada más. No se puede utilizar el gobierno para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Eso está prohibido. Pero además es inmoral. Así declaro. Y yo pues celebro mucho que cada vez hay más participación de mujeres en toda la administración pública. Sin embargo, tiene que haber equidad. Y la palabra equidad significa igualdad. No, equidad es nada más mujeres. Equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres. Porque antes sí, la palabra equidad era casi sinónimo de todo para las mujeres. Y claro, lo merecen, pero no. Equidad es igualdad, mujeres y hombres. Gracias. En otra pregunta, señor presidente, dándole seguimiento a lo que le he denunciado o lo que he observado dentro de la Administración Pública Federal, estaba consultando el manual de percepciones de los servidores públicos y observé que hay un nuevo nivel, obviamente compensando a los directores generales adjuntos que existían antes. Parece que creó un nuevo nivel como director de área, pero con un salario un poco más alto que el director general adjunto. Viendo en el tema que le he señalado siempre, que es el de los salarios, del salario base de los funcionarios públicos, que puede haber un funcionario que gana 20,000 pesos mensuales, pero termina jubilándose con 5,000 pesos, ¿no? Y usted ya desde enero había dicho que a lo mejor el director Centeno hiciera un estudio, pero yo observando el manual y todo, a lo mejor la competencia de la Secretaría de la Función Pública en la Unidad de Recursos Humanos, que podría hacer ese análisis y ese estudio respecto a mejorar los salarios, el salario básico, haciendo un cambio, una compensación de lo que es la compensación garantizada, pasar hacia el salario base para mejorar esa dignificación del retiro o de la jubilación de los funcionarios. Y aquí le traigo una propuesta para que más o menos una propuesta, es un ejemplo de cómo podría ser ese cambio, ¿no? O sea, se lo traigo ahorita a Jesús Ramírez para que lo vean. Sí, cómo no. Y usted lo pueda ver más o menos cómo puede ser ese cambio que realmente dentro de la administración pública, dentro de lo que es el servicio profesional de carrera,
no ha habido esa injerencia de la Cuarta Transformación, no se ha visto únicamente en la parte de la corrupción, pero en la parte del desarrollo humano, del recurso humano, no ha habido esa mano de la Cuarta Transformación. Y yo creo que ya hace falta que realmente, porque digo, a ellos vivieron desde que les quitaron el fondo de ahorro, entonces ya no tienen como que esa bolsa cuando los despiden o cuando salen del gobierno para poder sobrevivir un tiempo en lo que les dan la jubilación o en lo que buscan en otro trabajo, ¿no? Entonces, por eso he estado haciendo este seguimiento y pues análisis de cómo podría ser esa dignificación hacia todos los mandos superiores y medios del gobierno federal. Digo, no hay una afectación directa a la administración, al recurso, del gobierno, porque es un momento compensatorio prácticamente, ¿no? Sí, lo vemos, aunque nosotros tenemos ya un mecanismo en donde los incrementos salariales, por ejemplo, se le da más al que gana menos. No aplica a ellos, no les aplica. Eso habría que ver. Ya está consultado los manuales de percepciones desde 2019 a la fecha, ahí no se ha aplicado porque venimos aplicando eso desde que llegamos. O sea, el que gana hasta 10,000 o 15,000 pesos tiene más incremento salarial que el que gana de 15 a 20. En trabajadores de base sí, efectivamente, pero en mandos medios no les ha aplicado eso nunca. Sí, lo vemos. Y aparte eso va a contribuir, si se les mejora el salario base, va a contribuir a mejores finanzas del ISSSTE, porque siempre ha habido un daño patrimonial hacia el ISSSTE porque no pagan o no hay aportaciones conforme al salario real de un funcionario. Siempre ha sido una aportación mínima del funcionario, por eso hemos visto un ISSSTE muy decadente, ¿no? Que usted lo ha indicado que va a haber una reforma al respecto, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta esa parte que podrían ellos obtener un ingreso adicional para mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de este gremio. Preséntanos la propuesta, porque sí, estamos en eso. Estamos buscando hacer una reforma a fondo en el ISSSTE. Se está trabajando. Sí, con ese propósito. Eso sí lo sé que usted no lo ha manifestado aquí, pero en esta parte como que se ha dejado siempre a un lado y se ha olvidado un poco esta parte para los funcionarios, ¿no? Bueno, y ya nada más para cerrar, y ahora que hizo usted la iniciativa del horario de verano, ha habido gente que nos ha pedido que le comentemos que si se podría unificar en todo el país la hora oficial. Incluso ya le han metido peticiones aquí en Natación Ciudadana, incluso en el Congreso han metido las peticiones, incluso hasta una Academia Mexicana de Paisaje ha hecho esas peticiones de que se podría unificar, que hiciera la misma hora en todo el país. Sí, por lo pronto se quita el llamado horario de verano y se establece el horario que existía en todas las entidades, pero todavía hay tiempo de ver esto. Ya se está haciendo una revisión a fondo para la propuesta definitiva. Ok, muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Buenos días, Daniela Escobar de Proceso. Primero, pues comenzar con el tema caso Ayotzinapa. Como sabemos, con el informe y todo lo que hay en procesos judiciales, ya también las madres, los padres dieron un posicionamiento en el que, pues lo primero que indican y que tiene que ver con lo que más les importa, que es el asunto de encontrar o tener los indicios reales en torno a dónde están sus hijos. Lo que mencionan es que, si bien ya se ha mencionado por parte del subsecretario Alejandro Encinas, que no hay indicios de encontrarlos con vida, lo que ellos solicitan es que haya una medida o una prueba científica que avale como tal esto, porque siguen con esta incertidumbre de si es o no, hasta no encontrarlos de alguna manera, encontrar algún indicio, y que bueno, pues ellos también mencionan que pues, quieren irse a sus casas a tener luto, pero tener también la certeza. ¿Qué es lo que respondería el gobierno federal al respecto? Tomará tiempo encontrar estos indicios que ya realmente culminen con la ubicación en caso de que estén sin vida, pues de los restos de estos jóvenes. Pues ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos. De todas maneras, se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están haciendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda, va a continuar la búsqueda. Yo creo que el caso de Ayotzinapa es otro de estos casos
lamentables de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad. Es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y ya se está actuando. Lo he dicho porque es importante tenerlo claro. Son dos momentos, ¿no? Lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen a distintas partes y de acuerdo al informe los asesinan y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron, todos los que participaron, y no va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, ya hay unas aplicadas, incluso hay quienes ya están detenidos. No son 80. No son 80, son menos. No sé exactamente, eso corresponde a la Fiscalía, pero no son 80. Mencionaba de los altos mandos también, que tiene que ver con militares y... Sí, en general, pero no son 80. Entonces, esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando. Pero eso es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato. Eso es lo que sucedió con los muchachos. Y luego es el encubrimiento, la llamada verdad histórica que se fabricó. Ahí también se demuestra de que torturaron y que mintieron, inventaron una situación que no fue como ellos lo planearon, ¿no? Para cerrar el caso. Por eso es muy importante, ofrezco disculpas por repetirme tanto, las 8 columnas del Reforma. ¿Cómo es? ¿Son 43? ¿Qué? Cerrado, 43. Pero no es el Reforma nada más, volvemos a lo mismo. Es porque aquí apareció el Reforma, pero en una de esas es cerrado, son 43. Muertos. Entonces, pero si vemos otros periódicos y si recuperamos los noticieros de radio, de televisión, es lo mismo, no es Reforma. Estamos hablando de los exponentes más connotados de todo el pensamiento conservador, autoritario y sometido al régimen. Entonces, esto es lo segundo. Por eso la detención del procurador Murillo Karam y por eso también otras órdenes de aprehensión. Y desde luego, el seguir con la investigación, porque al momento que se detiene a participantes, pues ellos van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se pueda cerrar el caso. Y lo que nos interesa mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están, muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero pues tiene que tenerse certeza completa, absoluta. Porque algunos de ellos, bueno, ya algunos incluso les está ganando el tiempo. El fin de semana se informaba del fallecimiento de algunos de los padres, pero también preguntarle sobre esta sensación que se tiene en torno a que pudiera haber intocables, que pudiera llegarse, por ejemplo, a que se hablaba de que pues no hay órdenes para Salvador Cienfuegos, que obviamente se investigara antes de, por supuesto, imputarlo y procesarlo, o incluso al caso del expresidente, quien en varias ocasiones se ha hablado de que pues fue orden presidencial. Se da esta sensación, esta incertidumbre de que pudiera haber intocables. Sí. Mire, los que defendían al régimen corrupto, autoritario, y ojalá y lo que estoy diciendo, régimen corrupto y autoritario, ojalá y no entre por un oído y salga por otro, sino ojalá y se internalice esto, porque eso era. Entonces, había una relación de complicidades, de componendas. En el caso de los abusos de García Luna, en el caso de Ayotzinapa, muchos fueron cómplices. Entonces están muy molestos. A lo mejor lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad. ¿Ustedes creen que Loret imaginaba que se iba a conocer todo como se está sabiendo? No, ni por aquí le pasaba, porque eran parte de un régimen y de una relación de complicidades. Pero esto cambió.
Entonces, por eso que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al ejército, espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora, tratando de salirse, están negando la investigación, lo que están provocando es que se exhiban más. Lo que mencionaba el presidente de las declaraciones que pudiera haber, ¿cómo lograr que se avance en la extradición de Tomás Herón, que es un actor pues principal? Tienen que declarar nada más que no arrancándole las uñas, ni apretándoles el pescuezo, ni con toques eléctricos, porque eso ya se terminó, eso era el horror. Si alguien votó por Calderón y es realmente humanista, cristiano, defensor de los derechos humanos, debería decir, me arrepiento, pido perdón. Pero no, muchos no, los equivocados somos nosotros, los que estamos mal. O, como dijo Loret, eran muy malos los secuestradores y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza, de que se actuara con mano dura, con crueldad, sin miramientos de nada. Por eso estamos viviendo tiempos importantes. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, hay que conocer todo el proceso. Es un buen trabajo de investigación, llevó muchísimo tiempo, muy cuidadoso, precisamente porque es un asunto muy delicado, que involucra a muchos y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación. Entonces, y se va a continuar y se va a seguir hablando con los padres. Yo quiero, ya lo hice, pero quiero volver a expresar pues mi reconocimiento a Alejandro Encinas y a todo su equipo. Hicieron un muy buen trabajo, y a quienes contribuyeron como especialistas en las investigaciones, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la reconstrucción de llamadas telefónicas, eso fue muy importante, y otros aportes, y desde luego pues enviar siempre mi abrazo fraterno, cariñoso, solidario a las mamás, a los papás, y ellos siempre van a ser atendidos, escuchados y respetados. Pueden expresar lo que quieran con absoluta libertad. Es totalmente entendible su situación. Se comprende la situación en que están y vamos a continuar con eso. Gracias, presidente. En un segundo tema, lo que tiene que ver con la situación en torno a parentescos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con situaciones que se han dado. Usted hablaba de temas de abusos, de temas, incluso también ha hablado de asuntos de despojos. Y esta es una situación que pues denuncian pobladores de San Lorenzo, Chautzingo, esto en Puebla, donde bueno pues ya aparece el nombre de Raúl Salinas de Gortari, esto por su hacienda Las Macedonias, donde ellos lo que denuncian es que con diferentes formas lo que está buscando es apropiarse de una zona que le corresponde al ejido y le corresponde, además es una zona federal, lo que mencionan, esta zona del arroyo conocido como el Seco, como el Cipresal. Esta denuncia es que, bueno, en un principio se les trató de convencer mediante diferentes representantes de Raúl Salinas y después ya una manera como de orillarlos, de presionarlos cada vez más para que se dan esto. Lo que también denuncian y lo que destacan es que tiene que ver también con la, pues pareciera complicidad de algunos de los funcionarios municipales, pero también estatales, esto del gobierno de Puebla, cuando también al mismo tiempo sale una representación de la Conagua a decir que en efecto esta zona por la que ellos están pugnando ahora pues es federal y además le corresponde la administración de la Conagua. Preguntarle pues este asunto que pudiera ser una especie de despojo velado, ¿cómo pudiera resolverse, sobre todo cuando estamos hablando de para los propios ejidatarios, de repente pudiera ser pesado el nombre del hermano del expresidente Raúl Salinas y que bueno pues al final pudieran perder la batalla de por sí ya que habían perdido con la adquisición de las Macedonias, donde se perdió muchas de las tradiciones o situaciones o actividades que tenía este poblado, y también pues qué carácter pudiera tomar la Conagua en este sentido y el gobierno estatal. Sí, pues hay que ver cómo está la situación agraria. Vamos a hacer la investigación. Hay un asunto. Primero, los propietarios, presuntos propietarios, cuando hay una controversia con ejidatarios
con comuneros, pues se agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ya hay casos, ya juzgados, vamos a decir, que le dan la razón a ejidatarios o a propietarios privados. Hay que ver si eso ya está como cosa juzgada, si ya está resuelto. Hay veces que ya está como cosa juzgada, pero la posición la tienen los campesinos. O sea, legalmente la Corte resuelve a favor del propietario, pero hay una posición y se inicia un proceso de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario. Aunque legalmente es de él, existe una posición y se puede comprar la tierra, el gobierno interviene, pagar una indemnización. Esa es una cuestión. Lo otro es lo del agua. Ahí sí, el derecho del agua es federal. Ahí sí no se puede tener el agua que corresponde a los pueblos. Puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación del convenio, del contrato, de la concesión. Eso hay que verlo también. Y no olvidar algo. Hablando del periodo neoliberal, no olvidar algo. Se reformó el artículo 27 de la Constitución en los tiempos de Carlos Salinas, con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado. Y muchos ejidos ya no existen. Y lo más indignante e irónico es de que los ejidatarios más importantes son actualmente latifundistas, como ejidatarios. Se quedaron con las tierras de los ejidos. Estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona, o que una persona tiene de lo que eran tierras ejidales 5, 10 mil, 20 mil, hasta 50 mil hectáreas. Pudiera ser el caso porque ha estado comprando parcelas, el caso sería el caso de pasar del hermano incómodo a ejidatario de Puebla. Sí, pero no es el único caso. Volvemos a lo mismo, desgraciadamente. Despojaron a los campesinos con la reforma al artículo 27. Entonces, hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer. A mí me apuran mucho los campesinos y me dicen, es que si no lo logramos ahora con usted, ya no lo vamos a lograr. Pero yo también tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios, son grandes problemas nacionales. Entonces tengo que priorizar, decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Esto pues vamos a que los que continúen lo enfrenten, lo resuelvan, porque es mucho, la verdad. Y entiendo también a la gente, porque sienten que es su gobierno, que es un gobierno del pueblo, planteando, pues es ahora. Entonces voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general, pero hay que continuar con el movimiento para que se siga resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Es como el porfiriato, 34 años y llevó una revolución. ¿Y cuánto tiempo? Y sacrificio, el recuperar las tierras, el recuperar el petróleo, el recuperar los ferrocarriles, el recuperar las minas. O sea, esta es una transformación y estamos avanzando, pero hay que darle continuidad y yo estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia. Y hay cosas que ya no se pueden cambiar. Por ejemplo, ayer estábamos viendo con el recorrido que hicimos lo del abuso de hacer a un lado a la Comisión Federal de Electricidad y darle preferencia a las empresas eléctricas extranjeras. Dijimos, no vamos a llevar a cabo una reforma constitucional, vamos a buscar un equilibrio que no hay, porque ni siquiera se le da la misma preferencia a la Comisión Federal en relación a la preferencia que tiene Iberdrola. Tiene más garantías Iberdrola que la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, cuando llegamos al gobierno, generaba la Comisión Federal ya 50% de la energía eléctrica. El otro 50% ya los particulares. Y de seguir como iba, al fin del sexenio, iba a desaparecer la Comisión Federal. Entonces les propuse 54% la Comisión Federal, que la necesitamos. Es una empresa pública para no padecer lo que está sucediendo en Europa, donde las empresas particulares no pueden y han aumentado las tarifas eléctricas hasta
en más de 5 veces. Aquí no ha sucedido eso. Necesitamos a la Comisión Federal de Electricidad, todos, hasta los empresarios. Bueno, les planteo 54-46. 54 la Comisión Federal de Electricidad, de la generación y del mercado, 46 los particulares. No, quieren todo, porque el plan era destruir, desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, todo el mercado eléctrico para los particulares. Bueno, por eso es la llamada aclaración del gobierno de Estados Unidos sobre la ley eléctrica. ¿Cuánto es el 46% del mercado de México? Es todo el mercado de Argentina. Entonces, ¿qué quieren? No tienen llenadera, no hay injusticias, vamos a buscar la convivencia en armonía del sector público con el sector privado, y esto nos conviene a todos. No, crearon sus tribunales para favorecer a las empresas privadas, jueces a modo, jueces de consigna, para estar protegiendo a las empresas particulares extranjeras del sector eléctrico en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo en el caso de Pemex. Entonces, todo eso sí se va a resolver. Se va a avanzar muchísimo en todo lo que es el sector energético. Eso sí, va a quedar prácticamente resuelto. El que no compremos la gasolina en el extranjero, el que se produzca la gasolina en México. Vamos a tener capacidad de refinación suficiente. Vamos a tener la materia prima, petróleo crudo, sin ningún problema. Es decir, no vamos a comprar petróleo. Tenemos petróleo y se va a procesar todo el petróleo en nuestro país. Y lo mismo en el caso de la industria eléctrica, la vamos a rescatar. Pero hay otras cosas que van a quedar pendientes, pero como yo espero que continúe el movimiento de transformación, se va a seguir avanzando. Y ahora que habla de los pendientes, ya nada más para finalizar, otro asunto que también tiene que ver con el parentesco de Salinas de Gortari, y que, bueno, pues fueron favorecidos. Ya usted en algún momento hablaba de pues el beneficio que tuvieron incluso sus cuñados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay un pendiente que, bueno, pues llama la atención, porque justo con este consorcio Giaco-Basa, ellos obtuvieron un contrato para la construcción del que se llamaba túnel Chimalhuacán 2, por el cual, bueno, pues era por 1,600 millones de pesos. Al final no se construyó, no se hizo nada, en 4 años se avanzó solamente 10%, con agua de la anterior administración. Unos meses antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto decide y asume la responsabilidad de que por fallas en la administración de Conagua, pues no se pudo avanzar, y entonces avalan finalizar de manera anticipada el contrato, y ahora, pues en su gobierno, en su administración, tendrán que pagar una indemnización de 800 millones de pesos por esta cancelación que se hizo antes de que saliera Peña, y ahora que entra, pues le toca a usted, pero por pareciera argucias, incluso propiciadas por la propia Conagua de la anterior administración. Si ustedes han revisado este tema, porque además este consorcio pues se ha vuelto experto, de acuerdo con lo que se documenta en la revista, en que sucede incluso con otros estados donde concursan para un contrato, no concluyen por ese tipo de situaciones, después se les cancela el mismo contrato y se les tiene que además indemnizar. Saber si han revisado esta situación y qué salida le van a encontrar, porque pareciera que pues Conagua va a perder ante este consorcio y pagar 800 millones. No tengo el conocimiento específico sobre el asunto, pero qué bien que nos estás informando. Lo vamos a analizar. No está fácil, o sea, que nos roben. No está tan fácil. Parte de las auditorías que estaban en manos de Conagua, pues no casualmente, se incendió, recordemos, en 2019 en la sede Sí. donde habían hecho expedientes. Sí, pero de todas maneras no. No, y somos, ahí sí, en el cuidado del presupuesto, que es dinero del pueblo, y es dinero sagrado, somos muy cicateros ahí. No nos dejamos robar. Claro, no está fácil, porque eso ya no es lo mismo, ya se cuida mucho el dinero del presupuesto, que es para la gente, que es para los mexicanos. Yo quiero invitarles a que ya quedas pendiente mañana, tú primero, pero él sí. Nada más decirles que me equivoqué sobre el informe del día primero. No va a ser a las 11, va a ser a las 5 de la tarde. No es mañanera. O sea, esa es buena noticia, ¿no? Aquí va a ser en los murales del maestro Diego Rivera. ¿Mande?
¿A quién está invitada a su informe? Básicamente el gabinete, el gabinete, porque pues se transmite, se va a transmitir y se va a entregar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a entregar, porque es la apertura del Congreso, entrega el informe con todos los anexos. Eso es después. Cuando acaba su mensaje, va el secretario de Gobernación. Sí. Por ahí de las 6 de la tarde, 7. 6 o 7, él entrega ya el documento, aunque es cuarto informe, es 1 de septiembre. Y la verdad que yo voy a cumplir 4 años de gobierno hasta el 1 de diciembre. Así es, ¿no? O sea, no es que cumpla yo 4 años. O sea que todavía nos falta muchísimo. Y vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo. Nos falta mucho tiempo, bastante tiempo. Esto lo digo porque ya hay quienes están contando los días. No, falta. Están contando los días porque quieren que ya terminemos, pero nos falta todavía mucho, ¿no? ¿Mande? ¿Cuándo asume Leti como secretaria de Educación? El día primero de septiembre. Vengan las dos, ¿no? Son maestras. Es un cambio también de fondo. Mire, el maestro Vasconcelos, lo mejor, como escritor, prosista, como promotor de la cultura, él permite, siendo secretario de Educación, a Diego y a todos los pintores que se dediquen a pintar los murales del Palacio, en la misma Secretaría de Educación, en fin, un hombre extraordinario, de primera, maestro Vasconcelos. Como antes, el maestro Justo Sierra se llegó a decir de que era el maestro de América. Y así otros, Agustín Yáñez, muy buenos, de los últimos, muy buenos secretarios. Don Jesús Reyes Heroles, Torres Bodet, 2 veces secretario de Educación, muy buenos. Pero aquí estamos hablando de maestras, de grupo. Eso nunca se había visto, nunca en la historia. Todos desde luego eran maestros, pero universitarios, intelectuales de prestigio mundial, pero no maestros de educación básica. No sé si ustedes sepan de algún maestro, maestra. No. Entonces, es también un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México. Y lo han hecho muy bien porque tienen toda la sensibilidad para comprender a sus compañeras maestras, a sus compañeros maestros. Esto nos ayuda mucho. Y Leti, ¿a dónde va usted? Otra. Pero aquí la queremos mucho. Yo también, estoy muy agradecida.
Muchas gracias a ustedes también, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, adiós, adiós.